Hola, bienvenida, bienvenido a esta segunda sesión del curso taller ¿Tienes depresión o vida vacía? En la sesión anterior dejé 3 preguntas. eh, ¿Quién soy? Eh, ¿Eres feliz? ¿Y qué es aquello que te motiva a despertar todos los días? Agradezco que hayas compartido por WhatsApp o en chat personal tus inquietudes y respuestas a estas 3 preguntas. La sesión anterior fue una sesión introductoria a este tema que me parece fascinante. Cuando comenzaba la pandemia nos preguntábamos si la humanidad iba a ser mejor que antes o se iba a deshumanizar. Y me parece que las respuestas han llegado. No hay plazo que no se cumpla y tampoco hay preguntas que no se respondan. De hecho, hay diferentes filósofos que afirman que ya una pregunta hecha adecuadamente es la mitad de la respuesta. Y bueno, en la sesión anterior quise también dar el contexto dentro del cual surge este curso, em, afirmando pues que hoy a todo le llamamos depresión y es muy fácil calificar nuestro estado anímico como una depresión, pero al final del día eh, debemos tener las herramientas claras y, y saber pedir ayuda cuando estamos en un estado crítico, eh, cuando ya hemos identificado realmente que estamos deprimidos. Entonces, bueno, en esta sesión te voy a ofrecer o te voy a compartir los diferentes tipos de depresión, pero al cual yo voy a dar respuesta, al cual yo voy a acercarte a, a- a una especie de confrontamiento, resolución, opciones, actitudes, pues será a la depresión que me ocupa, que es la falta de sentido. Quiero recordarte que estas sesiones son enfocadas a la logoterapia, que existen otras psicoterapias y existen otras herramientas para resolver todo lo que es en términos de afectaciones depresivas o de depresión, pero que bueno, aquí estamos enfocados a la logoterapia y el análisis existencial. Sin embargo, en esta sesión, pues sí abordaré los diferentes tipos de depresión y un poco cómo se resuelven desde el aspecto médico, el aspecto psicológico, psiquiátrico y finalmente desde esta psicoterapia que es la logoterapia. Y bueno, si quisiera un poquito eh, introducir con frases de Viktor Frankl, quien afirma que el ser humano debe buscar su libertad, pero que la libertad no es nada sin la responsabilidad. Entonces, somos sujetos de libertad para ser responsables. Y él hizo un gran descubrimiento en los campos de concentración al darse cuenta de que muchos, cuando eran liberados de los campos de concentración, se suicidaban. Y entonces la siguiente reflexión fue, no basta con desear ser libres, hay que pensar, hay que reflexionar de qué quiero ser libre y para qué. Entonces,
Una gran pregunta para esta sesión sería, ¿de qué me he encarcelado? ¿Cuál es mi campo de concentración? ¿Qué es aquello que me mantiene triste, enojado, enojada? ¿Qué es aquello que me mantiene constreñido? Y en verdad deseo liberarme de esa situación. ¿Para qué? Siempre es importante tener un objetivo, un horizonte. Y bueno, en este aspecto, pues será bien importante reconocer nuestros propios valores, retomar estas preguntas, si soy feliz, qué es aquello que me hace feliz, quién soy en verdad. La identidad es súper, súper importante, tan importante que en la teología es uno de los elementos que se descubre, por ejemplo, en la religión cristiano-católica. Cuando Dios se presenta como Yahvé frente a Moisés, ese, ese símbolo de la zarza ardiendo es eh, tan importante, tan profundo, porque se cuestionan unos a los otros, ¿no? Moisés le pregunta a Yahvé, cuando me pregunte el pueblo quién me envía, ¿qué le voy a decir? Y Dios le responde, les dirás, yo soy el que soy. Yahvé se presenta, da su identidad. Y tras presentarse, le dice a Moisés, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en este sentido de pertenencia, de relacionalidad, hay una identidad. Entonces, Dios que se presenta como el yo soy el que soy, le va a dar identidad a un pueblo cuando le dice yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces dejan de ser esclavos y tendrán su propia identidad. Y en este sentido, cuando Víctor Frank escribe alguno de sus libros en relación al sentido profundo de la religión, pues también habla de la búsqueda de Dios y el sentido de vida, que es uno de los libros que ya les presenté en la sesión anterior. Pues bueno, la identidad es algo que nos puede sacar a flote cuando nos encontramos en alguna de las depresiones o en una depresión existencial. No siempre, ¿verdad? Ya iremos desmenuzando estas depresiones. Entonces, bueno, hoy la pregunta básica será esta, ¿verdad? Si estamos viviendo o presentando una depresión, que esto es muy importante, vinculado a la sesión anterior, hablábamos de lo fáctico, o sea, lo real, y la dimensión espiritual unida por el hiato. Lo fáctico, lo real, no es algo para siempre, es algo que de alguna manera podemos transformar desde la actitud frente a ello. Y en la dimensión espiritual se presenta infinidad de posibilidades. Entonces, una depresión no es quien soy, es algo que puedo transformar. Igual que en el aspecto espiritual vive el amor, es el amor el que nos da esta humanización, esta dimensión humana y nos va haciendo plenamente humanos desde la concepción hasta la muerte. De esa misma manera podemos definir quiénes somos y somos amor, somos sujetos de amor, sujetos que pueden amar y ser amados,
que podemos amar y ser amados. Por tanto, eso es lo que somos. Y lo contrario al amor, pues sería el egoísmo. El egoísmo pertenece al ego y el ego estaría en lo fáctico, no en la dimensión espiritual. No es lo que somos el ego. Es algo que debería ser pasajero, aunque algunas personas se estacionan en ello. Y bueno, el ego es lo contrario al amor. El ego se enoja, el ego grita, el ego pelea, el ego no sabe escuchar. Entonces, eso no es lo que somos. Es algo que tenemos y que debería ser estacional, que debería ser algo efímero. Y como eso, la depresión es un momento y basta la voluntad, en caso de una depresión existencial, basta la voluntad para poder salir adelante. Ya en el siguiente momento hablaré de las otras depresiones que no bastaría la voluntad, pero en el caso de la depresión existencial, sí basta la voluntad de sentido para recuperarnos. Por tanto, no somos la depresión, sino ese es un instante de nuestra vida. Es como el diabético, ¿verdad? Muchos diabéticos se presentan como soy diabético. No, tienes diabetes, pero no eres la diabetes. Es algo accesorio, algo que está en tu cuerpo, en tu biología, pero no está en tu ser, no es algo ontológico. Entonces la depresión existencial es un estadio, es un momento, pero no es lo que eres. Entonces, bueno, ya voy dando tintes, ¿verdad? En esta introducción, que la depresión existencial va a requerir de varias herramientas espirituales. Una será el amor, otra la voluntad de sentido concretamente, otra obviamente nuestros valores y nuestras convicciones. También la actitud frente a lo que nos está ocurriendo. Entonces, estos 5 elementos son muy importantes: amor, voluntad de sentido, actitud frente a lo que nos ocurre, valores y la voluntad. Entonces, bueno, esto es nada más la introducción y ya desmenuzaremos lo que son las diferentes depresiones. Muy bien, pues tipos de depresión que es importante abordarlos para enfocarnos a lo que es la depresión existencial. Y es importante abordarlos porque, bueno, a partir de la pandemia, escuchaba a varios colegas que hay mucha demanda de psicólogos, de psiquiatras, porque pues hay mucha ansiedad. Por ahí lo dice con mucho sentido del humor mi hermana, ¿no? Da el síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación. Y es verdad que muchas situaciones emocionales se confunden con una depresión. Y es verdad también que frente a la pandemia y frente a todo lo que vivimos, frente a la inestabilidad en muchos sentidos, pues ha venido una marcada angustia, con ello una acelerada ansiedad y una acelerada desesperación. Entonces, bueno,
Sin más preámbulo, comenzaré con el tipo de depresión pues, que conocemos más básico, que es el bioquímico, biológico, que también puede ser conocido como endógeno, ¿verdad? La depresión endógena. Esta depresión puede tener un componente genético, puede venir de la familia. Y bueno, pues es tratada con medicamento. Algunas de estas depresiones tienen un momento del año, una época del año, lo que se llama una depresión estacional. Cuando comienza el invierno, algunas personas empiezan a poner depresivas, ¿verdad? Pero nuevamente, como la persona ya se conoce y como ya también ha ido al médico, eh, basta un medicamento para que esta persona pues recupere su ser, su ánimo, su salud. Ahora, ¿quién cura, quién atiende este tipo de depresión bioquímica endógena? Pues es básicamente un psiquiatra, ¿verdad? Una vez que se hacen ciertos perfiles, que voy a mencionar también más adelante, eh, una vez que hacen estos estudios, se determina qué tipo de medicamento necesita el paciente y se le administra, pero esto solo lo puede hacer un médico con la especialidad de psiquiatra. Eh, Existe la otra depresión conocida como la depresión psicológica. Eh, bueno, en este momento ya se han estudiado de muchas formas lo que son las personalidades depresivas y son personas que se viven más tristes que el resto de la humanidad. Desgraciadamente, en una sociedad como la nuestra, en un sistema como el nuestro, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser alegre y todo tiene que ser creativo, ¿verdad? Se les considera a estas personas como más débiles. Y dicho esto, donde vivimos esta época de mayor exigencia creativa, productiva, pues sí, también quiero decir que nuestra neuroplasticidad está siendo a prueba todos los días. Em, no sé cuáles son los trabajos más exigentes para esto, pero al menos en el área académica, en el área educativa, todos los días tenemos que estar buscando formas, maneras, estrategias para acercarnos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, cómo relacionarnos con nuestros colegas. Es verdad que muchos regresamos con estas incertidumbres y muchos alumnos, alumnas, pues vienen con cuadros depresivos o vienen con mucha ansiedad y hay que saber tratarla. Y también colegas, ¿no? Que pues requieren atención. Entonces, bueno, todo lo que representa la comunidad educativa está poniendo a prueba esta neuroplasticidad y me parece que es muy importante ponerlo aquí sobre la mesa porque a lo mejor perteneces a ese grupo de personas que todos los días se le exige mayor productividad, mayor creatividad, mayor dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién atiende la depresión de tipo psicológica? Pues obviamente un psicólogo. Ahora, no es lo mismo una persona o una personalidad depresiva a una persona eh, altamente sensible, conocida con las siglas PAS. Hacia los años 90, los psicólogos Elaine y Arthur Aron descubrieron que el 15% de la población, más o menos, eh,
pertenecía a las personas altamente sensibles. El 15% sonaba bastante alto en los años 90, pero es bien interesante que la síntesis de esta personalidad, de las personas altamente sensibles, se logró sintetizar hasta inicios del año 2018, muy poco antes de la pandemia, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, ¿cómo se podría identificar una personalidad depresiva o una depresión psicológica? Bueno, rondan en la cabeza de una persona depresiva 3 ideas concretamente. Nadie me entiende, es una de las primeras 3 ideas. La segunda es, de esto no se sale, de esto no voy a salir. Y la tercera, nunca nadie va a ser capaz de empatizar conmigo eh, para que yo me estabilice, para que yo me sienta aliviado, aliviada. Estas son 3 ideas que circulan en la cabeza, en el cerebro de una persona depresiva, que una depresión de tipo psicológica. Tanto la persona triste como depresiva, pues son una afectación psicológica que difícilmente alguien quiere convivir con ellas. Reitero, en un mundo que se mueve vertiginosamente y que quiere resolver todo rápido, pues ellas representan, lo voy a decir así, un estorbo. ¿Qué podríamos decirle a una persona que vive con esta situación en el ámbito biológico y psicológico? Pues al rondar estas ideas y también un poco la barrera que existe frente a los psiquiatras, frente a los psicólogos todavía, la barrera que existe en muchas generaciones, pues creo que lo primero es hacerles sentir seguro, segura, e invitarles a leer, invitarles a entrar en sí mismos, en sí mismas, para que puedan pedir ayuda. Yo recomiendo mucho a los psiquiatras. El primer libro que encontré de un psiquiatra fue el de Enrique Rojas, El amor inteligente, y me gustó mucho porque es verdad que ayuda a organizar la mente, los sentimientos y las acciones. Y precisamente este libro habla de corazón-cabeza, claves para construir una pareja feliz, una persona feliz. Entonces, bueno, en la lectura es una gran ayuda para poder gestionar y para poder disminuir la distancia entre la cabeza y las emociones. Y de ahí, pues, poder pedir ayuda. Otros libros que yo recomendaría son Adiós, Adiós Depresión, también del doctor Enrique Rojas, y ahora su hija, que también la pueden encontrar en YouTube, Marian Rojas Estapé, pues escribió un libro maravilloso, dinámico, que me parece genial, que se llama ¿Cómo hacer para que te pasen cosas buenas? Este es de la doctora Marian Rojas Estapé. Reitero, también la encuentran en YouTube y pueden escuchar sus podcasts, sus conferencias, que me parecen bastante dinámicas y buenas en términos de, pues ella tiene un conocimiento científico, es psiquiatra, es médico psiquiatra, y bueno, presenta muchos estudios respecto a lo que es la depresión. Ella misma habla de 4 elementos que son necesarios para saber si alguien está deprimido en términos biológicos o psicológicos. Y bueno, habla de revisar
la tiroides, los marcadores inflamatorios, el nivel de vitamina D y que, bueno, observemos nuestro intestino. Con esto, pues tenemos 4 elementos, reitero, vitamina D, tiroides, marcadores inflamatorios e intestino, para saber si nuestra depresión es biológica o psicológica. Y que claro, si una persona está deprimida psicológicamente, esta depresión va a elevar sus niveles de inflamación de muchas partes de su cuerpo y va a alterar un tanto su intestino. Entonces ella también tanto para la depresión biológica como psicológica, pues habla de no solamente la medicación, lo farmacológico, sino también de un acompañamiento psicoterapéutico, pero bueno, para que funcionen tanto la pastillita como el acompañamiento psicoterapéutico, pues se tienen que atender estos 4 elementos, vitamina D, marcadores inflamatorios, los niveles de la tiroides y observar nuestro intestino. Hoy también se habla mucho de la microbiota, se habla mucho de cómo la alimentación influye o no en nuestro estado anímico y se atiende también cómo lo sabemos pues que el sistema digestivo es nuestro segundo sistema nervioso, entonces cómo se vincula nuestro sistema digestivo a nuestro sistema nervioso. Si yo me permanezco inflamada, con un síntoma de estreñimiento o todo lo contrario, van a venir dolores de cabeza, se va a inflamar mi cuerpo, me voy a sentir siempre con enojo, con cierta ira, y esto pues me va a llevar a cuadros depresivos. Recordemos que muchas veces la ira es una coraza para un gran dolor, para una gran tristeza. Entonces, bueno, hoy más que nunca la psiquiatría tiene muy estudiado de qué manera se relaciona nuestra alimentación, nuestro intestino, con el cerebro y con nuestras emociones. De tal manera que si gestiono adecuadamente mis emociones, mi sistema digestivo va a estar desinflamado y va a estar caminando bien, digámoslo de alguna manera, pero también si llevo una buena dieta, pues al revés, ¿verdad? Mi intestino va a estar bien y mis emociones, pues voy a saber si vienen desde un estado ontológico, desde un estado existencial o vienen de una mala dieta o de una mala gestión emocional, que es como un triángulo, ¿no? La alimentación vinculada al sistema nervioso, el sistema nervioso que sí, vinculado a la dimensión existencial. Entonces, hasta ahorita solo hemos hablado de 2 tipos de depresión, no abarco más lo existencial, pero sí es importante ubicar que existe una depresión biológica o bioquímica, una depresión psicológica, que una se atiende con algún fármaco, otra se atiende con el acompañamiento de una psicóloga o de una psicoterapia. Y bueno, vamos a entrar a la depresión existencial, que dicho sea de paso, a mí me parece que en la actualidad existe un porcentaje mayor ubicada en esta depresión que en las otras 2. En el terreno psicológico, en el terreno psiquiátrico, salió un estudio en la revista Science y que también confirma la doctora Marian Rojas, donde se afirma que todo aquello que nos da miedo, todo aquello que nos preocupa que vaya a ocurrir,
hay un 91.4% de que esas cosas que nos preocupan nunca sucedan. Entonces, a mí eso me da mucho alivio saber que todo lo que pasa en mi cabeza, que me imagino que va a ser catastrófico, existe un 91.4% de que no ocurra. Esto ya baja niveles de cortisol, niveles de inflamación, niveles de ansiedad, niveles de preocupación. Y con esto pues tenemos cierta estabilidad para poder pedir ayuda en algún momento si es que la requiero. También va bajando el nivel reitero, de ansiedad, de angustia, y nos va dando esta certeza de que todo va a estar mejor. Bueno, pues para este momento, la verdad es que al preparar el material me siento feliz por lo que voy descubriendo, pero también muy cuestionada, porque, bueno, en teología hablamos de que el tiempo del ser humano no es lineal, sino es como una espiral, porque tendemos a repetir los mismos errores, que claro, visto desde el análisis existencial, no serían los mismos errores, así como no nos bañamos nunca en el mismo río porque el agua corre. Los aparentemente mismos errores nos van dando cierta madurez, pero es verdad que al leer los diferentes escritos de Víctor Frank y ver nuestro mundo posmoderno, pues hay muchas similitudes. Y me vuelve esta imagen de el tiempo en espiral no lineal. Y digo esto porque, bueno, el tercer elemento, la tercera depresión de la cual quisiera hablar es la existencial. Es verdad que lo más saludable de nuestra unidad humana no es el cuerpo ni la psique, sino es la dimensión espiritual. Y también es verdad que el espíritu no se enferma, pero sí puede perder su sentido, puede dejar de vivir y observar sus propios valores y bueno, en este contexto puede ir perdiendo el sentido, la voluntad de sentido y también el sentido de responsabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo abordar la depresión existencial? He elegido las conferencias que dictó Víctor Frankl de 1946 al 71. Les voy a compartir el escrito y que me parece fundamental para hablar tanto de la depresión existencial como para dar herramientas que nos ayuden a abordarla y a superarla. En principio, Víctor Frank asegura que ayudar al ser humano a encontrar el sentido de vida es un deber de la logoterapia. Y bueno, me voy a dar la oportunidad de leer este texto porque pues me pareció muy actual. Reitero, esto lo lee o lo comenta en 1946, terminando la Segunda Guerra Mundial, él como sobreviviente, aunque este escrito se edita hasta 1947. Y entonces dice, el título de mi conferencia es La falta de sentido, un desafío a la psiquiatría. Debería decir en realidad el sentido
el sentimiento, perdón, de la falta de sentido. Efectivamente, hoy en día el psiquiatra se ve confrontado a enfermos, o debería decir, no enfermos, que se quejan de un sentimiento de falta de sentido. Ante mí hay una carta de la cual quisiera citar el siguiente párrafo. Tengo 22 años, soy graduado universitario, poseo un automóvil lujoso, disfruto de una situación económica muy segura y hallo a mi disposición más sexo y más poder del que puedo hacerme cargo. Solamente me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Nuestro paciente no solo se queja de un sentimiento de falta de sentido, sino también de una sensación de vacío existencial. En este momento, y con un gran número de pacientes entrevistados, en su mayoría universitarios, Víctor Frank descubre, junto a Elizabeth Lucas, una de sus alumnas más brillantes, discípula que después escribirá y mantendrá viva la logoterapia, escribe que el 78% de sus entrevistados se quejan de un sentimiento de falta de sentido. Y bueno, esto a mí me refleja mucho nuestro siglo XXI y lo que estamos viviendo. Me encuentro frecuentemente alumnos y personas, alumnas que a pesar de tenerlo todo en apariencia, lujos, familia completa, una carrera que están estudiando, no le encuentran sentido. Si le sumamos a esto la etapa que hemos vivido como humanidad, donde fuimos aislados un buen tiempo, fuimos privados del contacto físico, no podíamos abrazarnos, no podíamos tener contacto. Hoy todavía muchas personas tienen, no miedo, pánico del contacto social. Se ha hablado muchísimo del síndrome de la cabaña. Conozco también personas que prefieren estar aisladas a salir a relacionarse. Y está al otro lado totalmente opuesto, donde se busca mucho la socialización. El segundo semestre del 2022, pues se vio todo este fenómeno, ¿no? Que todas las fiestas, los puentes eran de buscar, de salir, de encontrarnos con los seres queridos. Pero bueno, regresando al primer punto, bueno, nos faltó la oxitocina que se segrega al tener contacto con otro ser humano. Fuimos expuestos de manera exponencial, valga la expresión, a las pantallas. Y tristemente sumamos otro tipo de depresión que actualmente se trata igual que una adicción, que esto lo pueden ver en el libro del doctor José Luis Ruiz, Drogodependientes Emocionales. La nueva depresión es por redes sociales, ¿no? La adicción al Facebook, la adicción al Instagram, la adicción al Twitter, al Snapchat, etcétera, etcétera. Se tiene conocimiento de que hay tanta cercanía o tanta vinculación a un celular que aunque no lo traiga la persona, siente que le vibra algo cerca del cuerpo, que aunque no lo traiga en ese momento, y cuando ven sus redes, estas personas que ya pues tienen esta adicción,
si no les han dado like o si no les han hecho algún comentario, incluso si les hacen comentarios negativos a alguna fotografía o algo que expusieron en redes, pues les viene la famosa depresión por redes sociales. Entonces, es verdad que en la actualidad, pues esto que les leía de Víctor Frank es pues algo que vivimos, ¿no? Que nos estamos, eh, que lo estamos escuchando todos los días y de lo cual nos estamos influenciando, ¿no? Eh, Sumado a esta depresión o a esta adicción por las redes sociales, convivimos diferentes generaciones. Por un lado, quienes nacimos en la década de los 70, bueno, yo nací en el 71, habrá quienes nacieron antes, quienes nacieron después, y entonces convivimos generaciones muy resilientes, generaciones que hemos aprendido a vivir con cambios vertiginosos, que hay quienes vivimos desde la existencia del televisor blanco y negro, pasamos al televisor a color, de allí a la computadora, computadoras enormes con discos todavía que se usaban, ¿verdad? Estos famosos eh, discos cuadraditos, eh, pasamos a la era digital y hemos vivido cambios vertiginosos, hemos vivido el cambio climático, hemos presenciado desde el gran eclipse solar hasta, pues hemos sobrevivido en la Ciudad de México a terremotos, ¿no? No solo el del 85. En fin, nos hemos tenido que adaptar. Junto con estas generaciones que somos resilientes, convivimos sí con otras generaciones resilientes, pero que también eh, son cada vez más sensacionalistas. Es una generación adicta a las sensaciones, a la búsqueda de nuevas emociones, de nuevas aventuras y que no profundizan. Y junto con el no profundizar, pues vendrá una falta de sentido. No hay una pregunta clave, pues que sería em, clave para la humanidad. ¿Qué es la verdad? Por ejemplo, ¿qué es realmente lo que quiero como ser humano y qué es realmente lo que quiero para otros seres humanos? Em, Dicho de otra manera, con todo lo que hemos venido viendo de las diferentes depresiones, sabemos que la corteza prefrontal es lo último que se forma en nuestro cerebro. Y actualmente tenemos adolescentes que deben de estar que en los años de la secundaria, de primero a tercero, que aún no se forma su corteza prefrontal, pero que fueron expuestos de una manera muy importante a las pantallas. Y que esto va a traer consecuencias, ya hay consecuencias, ya hoy en la mañana leía también en textos de psicohigiene la gran tristeza y la gran depresión que existe en los jóvenes actuales y que, bueno, tristemente, desgraciadamente, eh, es mayor el número de mujeres que de hombres, ¿no? Ellos se enfocaron demasiado en las pantallas, se concentraron en las pantallas, creen todo lo que ven en las pantallas. Víctor Frank, en este libro que les comparto de sus exposiciones, de sus conferencias, habla de
la gran información a la que se está exponiendo el ser humano de ese momento, del 46 al 71, habla de las revistas, del gran número de revistas. Y bueno, ¿qué podemos decir ahora? Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están expuestos a una gran cascada de información, pero no están siendo formados, porque también el adulto está siendo expuesto a esta velocidad, ¿no? A esta ola de fake news, esta cantidad de información. Entonces lo que está faltando es formación frente a esa información y está faltando profundidad eh, de análisis a todo lo que estamos recibiendo. En este sentido, paso al cuarto punto de esta diapositiva. La voluntad de poder y la búsqueda de placer aparecen propiamente cuando se frustra la voluntad de sentido. Entonces, nos encontramos frente a una humanidad más violenta que busca diferentes drogas para encontrar estos dos elementos, el poder y el placer. Y tenemos de forma parcial, ciertamente, una primera respuesta a cómo será la humanidad después de la pandemia. Hay una parte de la humanidad que está buscando ser más profunda, está buscando respuestas, está buscando sentido, pero hay otra, lo vemos a nivel global, que está buscando hacer la guerra, que está viviendo del narcotráfico y con el narcotráfico, y que bueno, en estas drogas que encuentra el placer efímero, ¿no? Hace poco nos daban una conferencia de cómo bueno, los chavos buscan estas grandes fiestas y mientras están grabando otro individuo, pues mientras no se dan cuenta les está echando alguna pastilla en la bebida, pues para abusar de estas personas, ¿no? Entonces, ciertamente se vive a gran velocidad, se busca el poder, se busca el placer y por tanto la frustración y el vacío existencial está siendo cada vez mayor. Con lo anterior pues queda claro que entre más se busque el placer y el poder, lo que estamos buscando, lo que se está buscando como humanidad es una gratificación instantánea, pues que es sumamente peligrosa porque se genera eh, una gran sensación de frustración y con ello un vacío. Y no cualquier vacío, sino un vacío existencial. Cuando estas generaciones de adolescentes lleguen a la etapa donde deben tomar decisiones, eh, como su lóbulo frontal fue expuesto a, a, a una máquina que les daba todas las respuestas y demasiada información, pues les va a costar mucho más trabajo poder tomar decisiones. Y esta incapacidad de decidir también los llevará a generar un gran vacío existencial. Ya lo vemos actualmente como se cambia de una carrera a otra, de una profesión a otra. Eh, se busca vivir el momento, lo que era válido ayer ya no será mañana, la famosa sociedad líquida de Bauman, ¿no? Lo que era cierto ayer, mañana ya no, ahorita ya no. En fin, eh, los peligros frente a esta búsqueda del placer y del tener y esta exposición tan temprana a las pantallas y esta sobreexposición a la información, pues tiene consecuencias en el ámbito espiritual, en la dimensión trascendental.
De ahí que, bueno, Víctor Frank afirma la búsqueda de placer como fin se opone a nuestra autotrascendencia y con ello, pues obviamente se va obstruyendo el camino a la propia consecución del placer. Con ello, podríamos afirmar que existen dos tipos de placer. El placer que nos pierde, que, que es la búsqueda del placer por el placer mismo, y que con ello pues también vamos perdiendo la sensación de ese placer, y el placer que se siente cuando, por ejemplo, uno es solidario, cuando uno ayuda a otra persona, cuando compartes la comida, cuando compartes las risas, cuando puedes mirarte en la mirada de otra persona. Ahí es otro tipo de placer y es un placer eh, eh, más objetivo, con mayor eh, enfoque en cuanto al ser, a la alteridad, a mi propio ser y al otro. Y entonces esta relación tú-yo o yo-tú provoca otra sensación de placer. Pero cuando se busca, por ejemplo, en el ámbito sexual, solamente el placer por el placer, sin tomar en cuenta la profundidad de la relación con la otra persona, entonces se va desviando la propia autotrascendencia y se va perdiendo esta sensación de placer, ¿no? Por tanto, cuanto más se busca el placer y la felicidad, esta se va diluyendo más. Y por eso es importante buscar una razón. La felicidad no será la meta, sino será el instante eh, que se vive entre la búsqueda del sentido, la búsqueda del sueño, la búsqueda de la utopía. Entre más elevamos el techo de esta utopía, más momentos de felicidad viviremos, ¿no? Entre más se eleve el techo para el encuentro de este placer, no sé, planeamos en familia una comida, un banquete, se van comprando los ingredientes, se va picando cada uno de ellos, lo acabamos de vivir en las fiestas de Navidad, este, se van viviendo momentos de alegría, ¿no? Al compartir, al ir a buscar, al picar juntos, al platicar, incluso recordando a los seres queridos ausentes. Eh, Vamos recordando cómo preparaban tal o cual platillo, se va haciendo presente. Entonces ahí ya hay cierto placer, cierta felicidad. Se va elevando el techo de esa felicidad, perdón, de ese momento, y entonces hay más momentos felices, más momentos juntos. Y bueno, por eso la dicha debe ser una consecuencia y no la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia del vacío existencial? El conformismo y el totalitarismo. Es uno de los elementos que estamos viviendo en la humanidad actual. Para ir terminando esta sesión, que me parece por demás apasionante, la verdad es que daría muchos más elementos, pero pues siempre el tiempo apremia. Eh, ¿Dónde y cómo encontrar sentido? En una sociedad que está viviendo también la famosa cronopatía, ¿verdad? Que no es sino vivir alerta constantemente con la única eh, obsesión y necesidad de aprovechar el tiempo para ser eficientes y productivos, pues en este constante vivir alertas, eh, elevamos nuestros niveles de cortisol, nos enfermamos con mucha facilidad, nos agotamos con mucha facilidad. Y cito a Gregorio
Morañón, que dice: la rapidez es una virtud y esta también engendra un vicio, que es la prisa. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ambos? Em, ¿Cómo encontrar la salud, la psicohigiene? Ya podemos ir concluyendo que la depresión y la ansiedad son la gran enfermedad del siglo. Encontramos a muchas personas con insomnio, con deficiencias alimentarias, con esta famosa frase no puedo más, con muchas pastillas, ¿no? Que se podrían ir eliminando y se podrían ir sanando eh, si sabemos pedir ayuda a tiempo y si sobre todo le encontramos sentido a nuestra propia existencia. Pero, ¿dónde y cómo encontrar sentido? Reitero, los existencialistas alemanes, incluidos Viktor Frankl, afirman que este sentido existe y que cada uno de nosotros, cada una de nosotras lo puede descubrir como un rompecabezas. Y ese rompecabezas cada uno lo va armando, que en mi em, propio sentido yo quisiera dibujar este rompecabezas como un paisaje lleno de flores, de plantas, de animales, yendo en una bicicleta, ¿no? Eso es lo que me da sentido, eso es lo que me hace despertar todos los días, que el proyecto ecológico, el proyecto sustentable en el colegio donde trabajo. Encontrarme con las personas, y saber que podemos hacer algo por esta casa común que se nos ha dado. Y cada uno puede encontrar ese rompecabezas y en ese rompecabezas encontrar muchos sentidos de vida, no solo uno. Pero ¿dónde se encuentra este sentido? Únicamente en nuestro espíritu. Decía al principio, tu cuerpo se enferma, tu psique puede sufrir perturbaciones, pero tu espíritu es exactamente lo que eres, es tu núcleo saludable y es donde debes trabajar y donde puedes encontrar este sentido. ¿Cómo vas a encontrarlo? ¿Cómo te ofrezco que lo vayas descubriendo? Pues con algunas preguntas que vienen desde el diálogo socrático. Sabemos que este diálogo socrático aplica lo que es la mayéutica. La mamá de Sócrates era de estas personas parteras, ¿no? De su tiempo y ayudaba a dar a luz a las señoras. Entonces, Sócrates decía, yo voy a ayudar a dar a luz el conocimiento a los seres humanos, ¿no? Y este, pues, diálogo socrático nos ofrece 5 caminos, que es el autodescubrimiento. No hay mayor y mejor eh, elemento que conocernos a nosotros mismos. El otro camino es la elección. Ya decía que somos libres, pero libres para ser responsables. Todos los días tenemos esta capacidad de elegir. La unicidad, cada ser humano es único e irrepetible y ese valor tiene que ser salvaguardado por cada uno de nosotros, cada una de nosotras, desde su propia responsabilidad, que sería el siguiente elemento. Y bueno, cada ser humano es llamado a la autotrascendencia. No, no somos igual que las plantas y los animales que nacen, crecen, se multiplican, se desarrollan y mueren. Nosotras estamos llamados a trascender. Hoy te ofrezco este paquete de preguntas. Tú puedes elegir alguna y desde aquí ya puedes plantearte dónde comienza esta depresión existencial, si es que tú la tienes o la descubres en otra persona, que siempre es importante comenzar por uno mismo para poder ayudar a otros. La depresión se puede descubrir desde el trabajo. Entonces, si mi trabajo no tiene sentido, la primera pregunta sería, ¿disfrutas tu trabajo? ¿Tiene sentido para ti el trabajo que realizas?
¿Y dónde se encuentra ese sentido? ¿En las personas con las que colaboras, las que están contigo en ese lugar? ¿O el sentido está en el producto y el servicio que ofreces? Allí ya tú puedes ir descubriendo si la depresión viene de que no estás en el lugar correcto o en el trabajo correcto, o estás allí y te falta descubrir estos sentidos, ¿no? Otro lugar donde podemos descubrir nuestro sentido será el económico. Bueno, si ya descubrí que ese trabajo sí me da sentido, ¿qué hago con el dinero que gano, que logro en este trabajo? ¿Es simplemente para pagar los servicios, el lugar donde vivo? ¿Es para pagar tarjetas de crédito y ya me estoy sintiendo asfixiado, asfixiada? ¿Qué haría si fueras independiente económicamente? Estas preguntas, estas dos siguientes preguntas, pues son tan, reitero que tan sencillas, pero que nos dan tantas posibilidades, ¿no? De autoconocimiento y de elección y de saber por qué sigo en este modelo económico pudiendo vivir otro, que es una elección. Em, no es factible decir que la realidad nos ha ido arrastrando hacia allá, cuando podemos hoy ser conscientes de dónde vivimos y hacia dónde queremos estar, hacia dónde queremos vivir o cómo queremos estar. Reitero, no es lo que nos pasa, sino la actitud que tenemos frente a lo que nos pasa. Algunos dirán, bueno, para ti puede ser muy fácil, pero sí puedo decir yo, que puedo responder desde esta unicidad, desde esta capacidad de elección, que desde muy chica fui tomando elecciones para vivir de la manera que vivo actualmente. Y bueno, nací en una vecindad, mi madre fue soltera, fue madre soltera, eh, y bueno, desde ahí ella fundó, forjó más bien ciertas bases para que eh, pues tuviéramos ciertas alas que nos llevaron a tomar decisiones y a volar a donde hemos querido ir volando los tres hijos, ¿no? Pero bueno, reitero, el yo-yo es como algo un ejemplo que pongo porque lo conozco bien, pero cada uno, cada una sabe desde dónde ha tomado sus decisiones y hacia dónde quiere ir. Bueno, y finalmente, otra pregunta que nos puede llevar a este análisis existencial y a saber si tenemos o no una depresión existencial es, ¿qué disfrutas o haces bien? ¿Qué hay de bueno o nuevo en tu vida? Y una vez dadas las respuestas, reitero, elige un paquete de preguntas, elige aquello que de acuerdo a la etapa de vida que estás viviendo, de acuerdo a lo que estás pasando actualmente, te ayude a encontrar si estás o no en una depresión existencial o si ubicas a alguien con este tipo de depresión y que puede ir generando lo que llamamos eh, una carta o una hoja de vida, una hoja de ruta, ¿verdad? Que marque sus convicciones, sus valores y que lo vaya sacando a flote. No es fácil, lo vamos a ir trabajando en la próxima sesión, pero sí estas respuestas nos van a ayudar a hacer esta hoja de ruta, nos van a ayudar a identificar nuestros propios valores, nuestra propia unicidad y nos van a ayudar, reitero, primero a ayudarnos y luego apoyar a otras personas. Finalmente te comparto la bibliografía que ocupé para esta sesión, además de las que ya te he ido dando a lo largo de este video. Y también por WhatsApp te compartiré eh, el libro de las conferencias de Víctor Frank, porque me parece que cuando uno lee de manera personal,
tiene otros filtros y tiene otra interpretación del texto que pueda ayudar y que pueda abonar a esta búsqueda de sentido. Pues sin más me despido, agradezco tu paciencia, tu confianza y espero tus preguntas en el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias y que sea una semana, reitero, llena de sentido, llena de voluntad, llena de libertad responsable. Un abrazo fuerte.